La primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2, versículos del 15 al 17. No amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus codicias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Venimos hoy, como lo habíamos prometido, con este nuevo tema de los pecados capitales. Antes de continuar con la catequesis sobre los sacramentos, vamos a reflexionar de manera importante sobre la conciencia de pecado que debemos tener cada uno. Y qué mejor que de la mano de los vicios o de los pecados capitales que nos envuelven y que son como la fuente, se llaman capitales porque son la fuente, la cabeza de todos los demás vicios y pecados. Bienvenidos a este interesante tema que iniciamos con gusto para todos ustedes, que estamos interesados en servir cada vez más y mejor a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos entonces. Tenemos entonces aquí el listado de los pecados capitales que nos sugiere el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1866. Tenemos una lista de 7 pecados, empezando por la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Vamos a ver entonces en general en este video introductorio cómo es la situación frente a estos pecados capitales, cómo llegó la Iglesia a determinar esta lista. Pues esta lista de los pecados capitales se remonta al siglo IV, básicamente en los personajes conocidos como Evagrio Póntico y Juan Casiano, que eran monjes o como se les conoce ahora, padres del desierto. Ellos, en su austeridad y en esa vida contemplativa, les fue revelado como esa maraña que es el pecado, les fue revelado cómo es la operación del demonio sobre las personas y lograron hacer esta lista. Para ellos encontraron los siguientes pecados: la gula, la lujuria, el amor al dinero, la tristeza, la ira, la asedia, la vanagloria y el orgullo. Eran considerados los 8 pecados o vicios. Juan Casiano fue discípulo de Evagrio Póntico. Póntico pues porque nació en este sitio del Ponto, al norte de lo que hoy es Turquía. Entonces por eso se le llamó así. Dice, todos los vicios tienen la misma fuente, es decir, el maligno, pero cambian de acuerdo a la parte del alma que infecten. Entonces vemos que Juan Casiano está comparando el pecado como con una enfermedad que le da al alma, así como hay enfermedades que atacan los diferentes órganos del cuerpo. De la misma manera, Juan Casiano desarrolla esta visión como enfermedades espirituales que atacan a las 3 partes en las que se dice está compuesta la persona humana. Dicen que la persona humana se compone de una parte corporal, de una parte emocional y de una parte que corresponde al pensamiento, que es donde habita la esencia del yo. Entonces, los pecados capitales atacan estas 3 partes. Y va a decir que dependiendo a qué parte ataquen, se van a desarrollar ciertas enfermedades espirituales que llamamos los pecados capitales. Así, si el área atacada es el cuerpo, el área concupiscible, o sea, la tendencia a hacer el mal, a eso se le llaman las concupiscencias de la carne o los pecados de la carne. Y hay unos pecados de la lista que hemos visto que tienen que ver con eso.
También la parte emocional. Entonces, si es la parte irascible, vienen las emociones ahí y entrarían la concupiscencia de los ojos, como escuchamos en la carta del apóstol San Juan que escuchamos ahorita como lectura para este video. Y si atacan la parte razonable, o sea, el yo más interno, el pensamiento, viene el pecado más terrible, que es la soberbia de la vida, o sea, el orgullo, la soberbia. Tenemos ahora en pantalla unos ejemplos de infecciones espirituales, dependiendo, como dice Pedro Casiano, a qué parte de nuestro ser está dirigido ese ataque o esa enfermedad espiritual. Si ataca a la razón, entonces se produce la vanagloria, la soberbia, el orgullo. Si la parte atacada es la parte irascible, o sea, la parte emocional, entonces ese pecado se va a generar en nosotros la ira, la tristeza o la asedia. Y si la parte atacada es la parte concupiscible, es decir, la parte corporal, la parte sensitiva, entonces se van a producir desórdenes o vicios de gula, de impureza, de avaricia, de amor al dinero y los malos deseos. Buenas noticias. Para todo, dicen por ahí, existe remedio menos para la muerte. Bien, pues existe un remedio. Los mismos padres del desierto nos dan esos remedios, haciéndonos caer en cuenta de dos detalles bien precisos. El primero es que en el hombre no pueden habitar al mismo tiempo el vicio y la virtud contraria. Por ahí podemos encontrar un remedio, ¿sí? Es decir, yo no puedo ser perezoso y activo al mismo tiempo. Yo no puedo ser lujurioso y casto al mismo tiempo. Entonces podemos ir comprendiendo por dónde va el remedio. Dice entonces que la victoria sobre los vicios tiene como resultado las virtudes que a ellos corresponden. Es decir, esos vicios o pecados capitales, con la ayuda de la gracia los podemos combatir con la virtud contraria y los podemos erradicar, como se erradica una enfermedad tomando la medicina adecuada. Es así como tenemos entonces los remedios para cada uno de los pecados capitales que enumeramos al comienzo y que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, para la soberbia, para ese orgullo terrible, el remedio es la humildad. Para la avaricia, tenemos la generosidad. Para la envidia, tenemos la caridad, los actos de amor. Contra la ira, podemos combatirla con la paciencia. La lujuria se debe combatir necesariamente con la castidad. La gula, con la templanza, con ser sobrios, ¿no? Y la pereza, siendo diligentes, ágiles en el cumplimiento de nuestras tareas. Decíamos en nuestro video anterior que debíamos hacer conciencia del pecado, porque discutíamos sobre eso. Para mí no es pecado. Pues muy bien, sabemos entonces que Jesucristo, que vino a vencer el pecado, es el único que nos puede decir qué es pecado y qué no es pecado. Y de acuerdo con el pensamiento de Jesucristo debemos crear, debemos educar esa conciencia de pecado en nosotros. De lo contrario, si no tenemos esa luz de la conciencia o está torcida, pues no vamos a andar bien y como los ciegos, como dice Jesús, caerán en el mismo hoyo. Entonces hay que educarnos en la conciencia de pecado. ¿Respecto a quién? Pues ya dijimos que respecto a Jesús, que vino a derrotar el pecado, por eso Él tiene la autoridad para decirnos qué es pecado y qué no, porque Él venció el pecado con su muerte y su resurrección. Si ya he superado ese punto de educar la conciencia, ya sé claramente y estoy convencido de que Jesús es el único que me puede decir qué es pecado y qué no, puedo pasar al siguiente paso, que es reconocerme pecador, que es mirar en mi propio interior y darme cuenta que tengo pecado, que soy pecador. Puedo llegar hasta ahí, darme cuenta, sí, que soy pecador, pero como un vicioso enamorado de su vicio puedo
no querer salir de ahí. Entonces no puedo dar el siguiente paso. El siguiente paso es querer justamente salir de ese pecado. Si yo quiero salir de ese pecado, me doy cuenta que no puedo solo, que necesito la gracia de Dios actuando en mí. Entonces, el siguiente paso será solicitarle a Dios la gracia que necesito para vencer el pecado. Después de solicitar la gracia, me acerco al siguiente sacramento, que es la confesión, a pedir el perdón, que Dios perdone mis pecados. Al solicitar ese perdón de Dios, se inicia en mí la conversión, la metanoia, el volver a Dios, como el hijo pródigo que vuelve a la casa de su padre, con toda confianza, sabiendo que su padre lo acogerá. Y finalmente, veíamos también que el pecado es como una enfermedad, ya lo vimos como una enfermedad y como un combate. De ahí adelante entonces empieza con la ayuda de la gracia el combate espiritual contra el pecado. Un combate que durará hasta el momento de nuestra muerte, cuando vayamos a darle cuentas a Dios. Entonces es la perseverancia en ese combate lo que nos da la gracia de poder aprovechar la salvación que hemos adquirido en Jesucristo mediante su muerte y su resurrección. Entonces no será vana en nosotros esa sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Ánimo, salgamos adelante, metámonos en este camino. Vamos a ir mirando entonces los pecados capitales uno a uno para hacer un muy buen examen de conciencia y podernos acercar con confianza a ese sacramento de la reconciliación que veremos más adelante. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Vamos a empezar entonces a ver los pecados capitales y vamos a empezar por la soberbia. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos y nos dé la gracia de amarlo profundamente. Amén.